buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? Qué bueno que estén bien. Bueno, me siento muy contento, agradecido, porque Dios me da una nueva oportunidad de poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios a toda esta gran congregación que son ustedes, ¿sí? Me siento bendecido, honrado por el Señor. Bien, hoy queremos retomar lo que hemos estado compartiendo hace algunas semanas. Se estaba compartiendo lo que es Primera de Corintios, ¿sí? Ustedes sí se acuerdan, toda una serie de capítulos de Primera de Corintios se había compartido en este lugar donde habíamos aprendido muchas enseñanzas, ¿sí? De que Pablo nos daba como iglesia. Pero luego después hicimos un receso para compartir temas muy puntuales sobre las cosas de Dios, y también fueron de mucha ayuda para nosotros, porque nos dieron mucha claridad de lo que realmente son las cosas de Dios. Sí, entonces ahora tenemos mucha claridad de lo que son las cosas de Dios, y realmente las cosas de Dios son todas, porque todo es de Dios. Amén, hermanos. Pues hoy me toca a mí iniciar una nueva serie, ¿sí? Lo que es la segunda carta de Corintios, ¿sí? Entonces hoy vamos a compartir esta carta que es muy preciosa definitivamente. Hay grandes enseñanzas que Pablo da a la iglesia, ¿sí? Por cuestión de lo que es una carta bastante larga, queremos explicar. Hoy vamos a analizar lo que es desde el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el 11. Muy bien. Al observar esta carta yo puedo darme cuenta de algo tan importante, que solamente con la ayuda del Espíritu Santo vamos a entender, vamos a percibir, vamos a discernir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces brevemente quiero contextualizar históricamente lo que realmente, cómo se llegó para que nos tengamos hoy en nuestras manos la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios. Bien, Pablo había fundado la iglesia en Corintios en el segundo viaje misionero, mis queridos hermanos, ¿sí? Posiblemente desde Atenas. Pablo va a Corinto y funda la iglesia, ¿sí? Y luego comparte un buen tiempo con ellos, ¿sí? Entonces, podemos decir que durante este tiempo él tuvo muchas correspondencias entre los corintios y Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba muy preocupado y él amaba a la iglesia. Entonces siempre estuvo pendiente de los corintios, ¿sí? Entonces, de pronto, estando él posiblemente en un lugar determinado, llegan muchos reclamos de lo que estaba sucediendo en Corintios. Sí, ustedes ya conocemos porque eso se explicó en Primera de Corintios. De pronto le dicen que hay problemas de divisiones, inmoralidades y todas esas cosas. Entonces Pablo escribe la primera carta a los Corintios, que es lo que ya habíamos analizado. Luego Pablo envió a Timoteo hacia Corintio y llegan nuevas noticias, ¿sí? Nuevamente vienen problemas, lo que estaba sucediendo en Corintio, y es porque habían llegado unos falsos apóstoles, ¿sí? Que él más adelante los llama los superapóstoles. Y lamentablemente estos superapóstoles estaban hablando mal de Pablo, mal de la iglesia. Y esos eran los problemas que se estaban suscitando en aquel entonces. Realmente lo que estaban diciendo es desconociendo toda la obra que había hecho Pablo, ¿sí? Desconociendo que él era un apóstol, y decían que él no tenía autoridad, que incluso se burlaban de su carácter y muchas cosas más. Y era algo que a Pablo le preocupaba, porque realmente él fue el fundador de la iglesia. ¿Y cómo va a ser posible que de pronto lleguen unos falsos apóstoles y comiencen a hablar mal de él? ¿Sí? Entonces él vino lo que estaba pasando, lo envía a Tito.
Sí, para que analice más o menos qué está pasando. Y luego viene Tito, sí, donde Pablo, y realmente dice, pues bueno, todo aquello que está pasando, sí. Pero realmente era algo vergonzoso, sí. Entonces, viendo esto, pues Pablo decide escribir una carta muy severa, muy fuerte, sí. Y la envía con Tito. Y realmente Pablo estaba muy preocupado por la reacción que hubiesen tenido los corintios al leer esta carta. Y él viaja a Macedonia para encontrarse con Tito, donde realmente Tito llega allí y le da buenas noticias. Dice, ¿qué pasó? Realmente los corintios aceptaron esta carta. Ellos se arrepintieron y realmente reconocieron sus errores, ¿sí? Entonces Pablo, ya viendo que el ambiente está tranquilo, posiblemente desde Filipos, Pablo escribe la segunda carta, ¿sí? Que es la que tenemos hoy. Y en esta carta Pablo resalta 3 puntos muy específicos, ¿sí? La primera, defendiendo su apostolado. La segunda, animales a reiniciar las preparaciones de la colecta para los santos de Jerusalén, que todavía no lo habían hecho. Ustedes recuerdan que en 1 Corintios ya se había hablado de la ofrenda para los santos, pero todavía no la habían hecho, sí. Porque esta carta fue escrita después de 1 año, ¿sí? Y la segunda y la tercera para dar ciertas aclaraciones. Bien, hermanos. Entonces comenzamos a analizar esta preciosa carta. Vamos al verso 1, ¿sí? Verso 1 dice, de 2 de Corintios, y empieza así a manera de un saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Pablo estaba escribiendo con toda la autoridad de un apóstol. E inicia diciendo así, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué lo dice esto? Para dar claridad y sacar de dudas a ciertos apóstoles falsos que lo estaban criticando. Entonces él presenta sus credenciales, ¿sí? Como decir su currículo. Bien, yo soy apóstol de Jesucristo, enviado por él. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo tomó a él. ¿Para qué? Para que predique el evangelio a los gentiles. Él no fue enviado por la iglesia de Jerusalén. Él no fue enviado por algún hombre, como pudo haber sido Pedro o Apolos. Él fue enviado directamente por Jesucristo y por voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios, que él sea un apóstol, un predicador para los gentiles. Entonces él tenía tanta seguridad de lo que estaba haciendo. Es como, por ejemplo, yo estoy completamente seguro que aquí estoy por la voluntad de Dios. Ustedes están aquí por la voluntad de Dios. Dios quiso que ustedes estén aquí en este lugar. ¿Para qué? Para recibir más enseñanzas de parte de Dios. Entonces esto tenemos que tener bien claro. Todo se hace por la voluntad de Dios. Queremos analizar un poco qué es un apóstol. Un apóstol es un enviado, ¿sí? Es un embajador. Realmente Jesucristo tuvo 12 apóstoles, todos conocemos eso ya, ¿sí? Fue 12 apóstoles que él mismo discipuló directamente y los comisionó para que ellos lleven el evangelio. Es el evangelio de poder que hasta ahora lo tenemos nosotros a nuestra disposición, ¿sí? Y esos 12 apóstoles eran los encargados de llevar esa doctrina que tenemos hoy, ¿sí? Pero hoy en día hay apóstoles también que son enviados por las iglesias, son enviados por el Espíritu Santo.
¿sí? Pero Pablo era un apóstol especial, porque Pablo fue tomado por Jesucristo. ¿Sí? Entonces dice él, yo soy un apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Y eso le da más autoridad. Pablo no fue de los 12 apóstoles que tuvo Jesucristo. Tampoco fue uno de los apóstoles que hoy en día puede haber, porque hoy en día de pronto alguien puede hacer la función de un apóstol, y la función de un apóstol es ir y fundar una iglesia, pero eso no le da una categoría superior de pronto a creerse que es más que el pastor, más que el anciano. No, el apóstol tiene una función especial, una función específica, nada más. Pero Pablo no era ni de estos. Pablo era un apóstol especial. Sí, fue un apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, dice la palabra. Sí, entonces Pablo tenía esa tanta seguridad, porque no fue lo que él quiso desde el principio. Dios lo designó. No es por méritos, hermanos. No es que Pablo dijo, yo voy a ser apóstol. No estuvo en sus planes. Y así es Dios con nosotros. De pronto Él cambia nuestros planes. Por ejemplo, yo nunca pensé estar delante de una iglesia compartiendo. No estuvo en mi mente, no estuvo en mi corazón. Pero Dios empezó a obrar. Y aquí estoy, hermanos, para la gloria de Dios. También dice, también lo enumera a Timoteo, dice, y el hermano Timoteo, lo que significa que Pablo estaba junto a Timoteo. Sí. Dice, y a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Bueno, en realidad todos conocemos que Corintios era una ciudad muy conflictiva, tenía muchos problemas, sí, pero Pablo, ¿cómo se dirige? Dice, a todos los santos, dice, que están en toda Acaya. ¿Por qué les dirá esto? Hermanos, a veces tenemos un falso concepto de decir santo es aquel que no peca, o santo es el que hace milagros. No, hermanos, somos hijos de Dios, pero aún seguimos pecando. Bíblicamente, santo es aquel que ha sido apartado por Dios. Y nosotros somos apartados por Dios, porque un día decidimos entregar la vida a Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hermano, somos santos. Tenemos nuestros errores, pero Dios nos ve como santos. Entonces, miren, santos no por lo que somos, sino por lo que tenemos de parte de Dios. Porque Dios lo hizo todo, Jesucristo lo hizo todo. Y por lo que tenemos en nosotros, ¿qué tenemos en nosotros? El Espíritu Santo. Por eso somos santos. Amén, hermanos. Amén. Verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren ese corazón de Pablo. A pesar de todo lo que los corintios le hacían y le decían, Él les dice, gracia y paz de vosotros. Qué buen deseo. ¿Cuántos quieren tener gracia y paz de Dios? ¿Por qué les decía eso? Porque realmente los corintios necesitaban de esto, así como nosotros. Yo quiero tener gracia, yo quiero tener más paz de parte de Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo. Y vamos al verso 3. Esto es tremendo. Esto está poniendo bueno. En el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Comienza alabándolo a Dios. Mire ese amor que tenía Pablo por Dios. Lo exalta. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me ponía a analizar esta frase que se repite en Efesios 1:3. En Efesios 1:3 también dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Está hablando de tiempos pasados. Pero esta palabra es para el tiempo presente, es para hoy. Por eso dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 34, David escribe en el versículo 1 y dice, bendeciré en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Si esta fuera nuestra actitud, mis queridos hermanos, querida iglesia, nos libraríamos muchas veces de estar lamentándonos por ciertas cosas que nos suceden. Más adelante dice, Padre de misericordias. Escuchen bien esta palabra, misericordias. Está hablando en plural, lo que significa que las misericordias son muchas, no se acaban, hermano. Por eso dice, la palabra dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y la iglesia necesitamos de nuevas misericordias. Hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros nuevas misericordias. Tenemos que estar completamente seguros, porque así dice la palabra, que es el Padre de misericordias. Y además dice, y Dios de toda consolación. No dice de algunas, de pocas, dice de toda consolación. Yo no sé cómo están pasando ustedes, pero yo sí creo que muchos de ustedes están pasando muchos sufrimientos, muchas tribulaciones, muchas aflicciones. O de pronto pecaste, pero déjame decirte, mi querido hermano, tenemos un Padre, tenemos un Dios que nos va a consolar en todo eso. Quiero explicar algo. La palabra griega que se traduce consolación se relaciona con el término familiar paraclete, que significa aquel que se pone al lado para ayudar. ¿Y quién está con nosotros en este momento? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Él está al lado nuestro, Él está en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos, para consolarnos, porque Él sabe que lo vamos a necesitar siempre. Todos vamos a tener dificultades. Versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos nosotros consolados por Dios. ¿Qué es un consolador? Como ya vimos anteriormente, consolador es alguien que está al lado nuestro. Consolador es un abogado. Consolador es alguien que te fortalece, alguien que nos ayuda, alguien que está dispuesto a aliviar nuestros dolores, a quitar nuestros temores. Consolador es alguien que está pronto para auxiliarnos en momentos o sufrimientos difíciles. Ese es un consolador. Pablo fue un hombre que tuvo muchos problemas. ¿Pero por qué él pudo soportar y seguir adelante? Porque siempre fue consolado por Dios. Así que, hermano, Dios nos consuela todas nuestras tribulaciones. Pero algo más dice, el cual en todas nuestras consolaciones dice, perdón un ratito, me perdí. El versículo 4 estamos. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar. Lo que significa que hay un propósito de parte de Dios. ¿Para qué somos consolados? Para consolar a otros. Es lo que está diciendo el Señor. Entonces, cuando nosotros aprendemos y recibimos la consolación de Dios, vamos a poder ayudar a otros. Porque van a haber muchos necesitados. Nosotros tenemos un gran privilegio, hermanos. Como hijos de Dios,
como iglesia, vamos a ser consolados por Dios. Algo que no tiene el incrédulo. El incrédulo va a tener también problemas, sí. Va a sufrir, sí. Pero él tendrá que arreglarse solo. Nosotros no. Nosotros tenemos a Dios en nuestro lado. Y Él está con nosotros. Y Él conoce mi vida. Él conoce tu vida. Él sabe lo que estás pasando. Sí. Nadie se libra de esto, hermanos. Es parte de nuestra vida. Es parte de nuestro crecimiento. Y el consuelo de Dios es algo más profundo, es algo grande. El consuelo humano es diferente. Cuando alguien está pasando una necesidad, un problema, ¿nosotros qué decimos? Pobrecito. ¿Sí he escuchado eso? ¿Sí? Qué pena. Dios no es así. El consuelo de Dios es algo profundo que puedo decir no tiene explicación, hermanos. Quiero decir algo brevemente. Hace pocas semanas tuve que pasar un conflicto muy grande y muy serio. Y yo me sentí muy triste, muy afligido. Y no sabía qué hacer. Era algo que había perdido. Y a veces me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Era un conflicto muy antiguo, que fue injusto. Pero yo me imagino que fue voluntad de Dios que se diera así. Yo perdí un caso. Era un caso material que era de gran valor económico. Pero yo no podía hacer más. Pero yo me preguntaba y decía, Señor, ¿cómo voy a estar así con alguien que me hizo daño y me siento mal? Señor, necesito tu consuelo. Yo le decía, Espíritu Santo, consuélame, porque no puedo estar así. Voy a sentirme mal cuando veo a estas personas. Esa era mi preocupación. ¿Y saben qué recibí? Estas palabras que vino a la mente y al corazón mío. Bástate en mi gracia. Nada más. Bástate en mi gracia. Y ahí pude entender. Lo material no importa, hermanos. A la final, cuando muramos, no llevamos nada. Pero la gracia de Dios es eterna, es para siempre. Entonces me desprendí. Yo recuerdo que hablé con mi hijo mayor y mi hijo mayor me dijo, a la final es algo material, no importa, papá. Y vino la consolación para mí y me olvidé de todo aquello y ahora tengo paz. Sí. ¿Quién me dio la consolación? Dios. Eso sucedió hace pocas semanas y Juan Diego conoce. Así es Dios con nosotros. No importa lo que estés pasando tú, mi querido hermano. Dios nos va a consolar. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Pero eso sí tenemos que tener bien claro. El consuelo de Dios es muy diferente. Amén, hermanos. Versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Por qué sufría Pablo tanto? Porque era una consecuencia de su relación con Cristo. Y eso puede pasar con nosotros. Y sé que muchos de nosotros somos atacados, incluso por la misma familia. ¿Por qué? Porque un día aceptamos seguir a Cristo. Y eso le pasaba a Pablo. Pablo tenía una buena relación con Cristo. Era un hombre entregado completamente. Era un hombre que era dirigido por el Espíritu Santo. Pero a medida que él continuaba en su obra de predicar el Evangelio, sufrió mucho a manos de los hombres. Sí. Pero él dice, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Lo que está diciendo, sufres más grande es la consolación. Sufres menos es la consolación.
Y ahora entendemos lo que dice en Santiago. Bienaventurado el que está pasando diversas pruebas. ¿Cómo podemos entender? Bienaventurado quiere decir dichoso, felices, bendecido. Pero ¿cómo podemos entender que dice bienaventurado el que está pasando diversas pruebas? ¿Por qué dirá esto? Porque las pruebas, las dificultades, los sufrimientos nos acercan más a Dios para buscar más de su amor. Si tú quieres tener más relación con Dios, probablemente vas a tener más sufrimientos, más tribulaciones, porque es parte de nuestro crecimiento. Y si estás padeciendo por pecados, déjame decirte, hermanos, no vas a ser consolados. Porque también uno puede sufrir por algo que hizo. Sí, no sé. Pero sí te puedes arrepentir. Así que, hermanos, si estás sufriendo por pecados, primeramente arrepiéntete y luego sé consolado por Dios. Amén, hermanos. Verso 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que vosotros también padecemos. Es algo increíble lo que dice Pablo. Pablo dice, si yo sufro es para que ustedes sean consolados y para que sean salvos. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo puedo decir, bueno, si yo sufro, va a ser por el bien de ustedes? Si soy consolado, igual va a ser por el bien de ustedes. Y además dice, es para salvación. Yo puedo entender así. Pablo fue un hombre que tuvo muchos padecimientos. Él sufrió, fue consolado y siguió adelante. Pero pensemos por un momento, ¿qué hubiese pasado si Pablo en ese caminar con Cristo, en un momento desistía y renunciaba a lo que estaba haciendo? ¿Qué hubiese pasado? Probablemente no estuviéramos compartiendo estas cartas preciosas que nos ha dejado Pablo. No tuviéramos en nuestro alcance este mensaje de parte de Dios, que es para nuestra salvación. ¿Se dan cuenta? ¿Valió la pena que Pablo sufra? Sí. Porque gracias a lo que él soportó y fue consolado por Dios, pudo superar y pudo cumplir el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así es, por eso dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, hermanos. Y aquí hay un ejemplo más contundente de Jesucristo, hermanos. Jesucristo fue el que más sufrió, el que más padeció. Y murió por nosotros. También fue consolado por el Padre, Jesucristo. Pero ¿cuál fue el resultado final de su sufrimiento? Traer salvación al mundo. Gracias a Él somos salvos y somos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen? Jesucristo tuvo que sufrir, tuvo que padecer, pero fue para nuestra salvación. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo, y aún más dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos creen? Amén. Dale un aplauso a Dios. Verso 7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. La esperanza de Pablo en Dios era tan fuerte, porque él estaba completamente seguro que solamente Dios lo iba a sostener. Sí, y es lo que debemos también creer hoy. Tenemos que tener esa seguridad, mis queridos hermanos, de que no importa lo que estemos viviendo, pasando. Hermanos, Dios nos va a sostener, Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a dar una salida.
Esa seguridad tenemos que tener nosotros. Somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios, que es de amor, de poder y dominio propio. Hermanos, ¿qué nos falta? No nos falta nada. Tenemos al Espíritu, tenemos a Jesús, tenemos al Padre. ¿Nos falta algo? No. ¿Qué tenemos que hacer? Creerlo y tomar la palabra de Dios para nuestras vidas. El verso 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Después de Cristo, Pablo fue un hombre que sufrió más que todos los demás apóstoles. Él pasó por muchos sufrimientos, pero gracias a Dios, ahí estuvo Dios para ayudarlo y consolarlo. Por un buen tiempo Pablo permaneció en Éfeso. Y gracias a Dios, en esta ciudad de Éfeso le iba bien. Y él vivía con la iglesia un gran avivamiento. Sí. Él seguía compartiendo la palabra, seguía evangelizando. Y muchas personas se convertían a Cristo, porque Éfeso era una ciudad muy idólatra. Pero ¿qué pasó con todo esto? Y la gente dejaba la idolatría y se convertía a Cristo. Pero había un hombre así, una persona un poco influyente allí, que vivía de ciertos negocios. Él fabricaba estampillas, fabricaba imágenes de plata. ¿Sí? Este personaje se llamaba Demetrio, que junto con sus compañeros, los plateros, se vieron de alguna manera ofendidos. ¿Por qué? Porque se les dañaba el negocio. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de perseguirlo a Pablo, y de hecho lo hicieron, y trataron hasta de matarlo. Entonces, él estuvo a punto de perder la vida. Por eso dice: perdimos la esperanza de conservar la vida. Él pasó por momentos tan difíciles. Eso está en Hechos 19:23. En 2 de Corintios 11:24 dice que Pablo recibió 5 veces. 5 veces fue azotado. 40 azotes menos uno. Imagínense qué sufrimiento para Pablo. Yo en mi caso no sé cuántos azotes aguantaría. No sé, 2, 3, 4. Pero dice que Pablo resistió 40 azotes menos uno, que significa 39, hermanos. ¿Cuántos azotes ustedes soportarían? Y aún así no renunció. ¿Se dan cuenta? Qué gran amor que tenía Pablo por todos y por Dios. Por eso Pablo es un referente para nosotros los cristianos. Y si ustedes se ponen a leer en 2 de Corintios y en Hechos 19:23 en adelante, van a encontrar todos los padecimientos, todos los sufrimientos que Pablo tuvo que pasar, porque él pasó por todo. Él estuvo a punto de naufragar, él padeció hambre, estuvo enfermo, lo apedrearon, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden leerlo, está en Hechos 19:23 en adelante, en sus casas, y van a enterarse cómo padeció este gran hombre de Dios. Muchas veces estuvo muy cerca de la muerte. Gracias a Dios, creo que nosotros todavía no hemos pasado por ese caso. O de pronto, no sé, alguien. Yo recuerdo que el año pasado exactamente, fuimos contaminados por este virus, que está de moda ahora. Y toda mi familia se contaminó. Y por un momento sí me puse un poco mal, a lo mejor me muero, sí. Pero en el fondo de mi corazón decía: no, yo tengo a mi Dios, yo tengo a mi Señor. Yo sé que Él me va a sanar. Y así fue, hermanos. Muchos de ustedes van a entender, porque sé que ustedes ya pasaron también por eso. No es sencillo, hermanos.
Pero cuando tenemos la fe y la convicción en Cristo Jesús, salimos adelante, mis queridos hermanos. El verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Este es otro propósito de las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno ser atribulado? Porque cuando estamos siendo atribulados, hermanos, quizás sea la ocasión o el momento más apropiado para buscar más a Dios. Yo recuerdo que cuando estaba enfermo, oraba mucho, mis hijos oraban, mi esposa oraba: Señor, haz un milagro, Señor, ten compasión, ten misericordia. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios usa todo esto con un propósito para buscar más su presencia. Entonces, hermanos, aprovechen esto, sí. Yo sé que todos ustedes han pasado o están pasando. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que los que amamos al Señor, todas las cosas es para bien. Eso tenemos que tener bien claro. Todas las cosas para bien. Va a salir algo bueno, hermanos. No te desanimes. Sigamos adelante, hermanos. Cumplamos el llamado de Dios. Pablo fue un ejemplo de nosotros. Y nosotros aquí estamos para seguir también sus pisadas. Verso 10, para culminar, dice: el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Aquí está hablando de 3 tiempos. Pablo tenía tan claro. Nos libró. ¿Cuántos de nosotros hemos sido librados? ¿Sí o no? Todos hemos sido librados en algún momento. Nos libra, tiempo presente hoy. Tenemos la seguridad que Dios nos va a seguir librando, que Dios nos va a seguir consolando. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Yo tengo la confianza, hermanos, como sé que ustedes también tienen la confianza, que todo lo que pueda suceder posteriormente, vamos a salir adelante. Sí, porque Dios nos va a librar de todo peligro de muerte. Sí, y de esta manera vamos a acabar nuestra carrera. Porque yo creo, hermanos, que todos tenemos un anhelo de siempre seguir adelante, de no detenernos, de no volver atrás. Y si tú piensas así, gloria a Dios. Pero que estos sufrimientos no te permitan para que tú vuelvas atrás. Al contrario, que estos sufrimientos te acerquen más a Dios. Amén, hermanos. Y por último, el verso 11. Para ello contamos con vuestras oraciones. A nuestro favor, así siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Y termina Pablo con esto y dice: ¿saben, queridos hermanos, por qué pude pasar todas estas aflicciones? Obviamente, aparte de Dios, dice: porque ustedes estuvieron orando por mí. A pesar de que Corinto era un pueblo muy problemático, pero también habían hombres y mujeres muy buenos que estaban orando por Pablo, estaban intercediendo. Y todos sabemos que la oración de intercesión tiene mucho poder, tiene mucho efecto. Y es lo que está diciendo Pablo: gracias a ustedes pude ser liberado, ¿sí? Porque es un medio que Dios nos da a todos y cada uno que podemos hacerlo. Nosotros como iglesia necesitamos de ustedes. Los que de alguna manera estamos más comprometidos con la obra de Dios, necesitamos de sus oraciones, querida iglesia. Porque solos no podemos sostenernos. Así es que, hermanos, oren todos los días por nosotros. Oren por la vida de Juan Diego. Oren por la vida de Carlos. Por todo el liderazgo, hermanos. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Porque eso nos va a ayudar a sostener en la obra de Dios. No queremos que nadie sea parte de Dios.
Lo que queremos es que todos vayamos juntos. Eso queremos nosotros. Que sigamos adelante en la obra y que nada nos detenga, mis queridos hermanos. Dios es bueno, Dios es grande. Él nos ha prometido consolarnos, pues así será. Y yo le creo a Dios. Iglesia, ¿tú le crees a Dios? Entonces, hermanos, sigamos adelante. Ponte de pie, hermanos. Yo quiero concluir con esto. Todos necesitamos consuelo, sin duda alguna. Y Dios quiere darte misericordia y consolación, porque Él es el Padre. Él es nuestro Padre. Las aflicciones nos sirven para acercarnos a Dios. Y no permitas que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. Tengamos bien claro, hermanos, que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. Parémonos firmes en el Señor. Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días. Y aquí estamos. Yo no estoy solo, tú no estás solo. La presencia de Dios está aquí. Y Él conoce nuestra situación. Y Él conoce nuestra vida. Pero Él nos quiere decir, no te desanimes. Sigue adelante, que yo estoy contigo. No temas, no desmayes, que yo estoy contigo. Solamente tenemos que creerle a Dios. Porque todo lo que Él dice cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios todopoderoso. Y ese Dios que nos creó a imagen y semejanza es nuestro Padre Celestial. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por sostenernos siempre. Ahora entendemos, Señor, que es tu gracia, que es tu misericordia la que nos sostiene. No somos nosotros, no es nuestra capacidad, no son nuestras fuerzas. Eres tú, Señor, obrando en nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque un día nos tomaste, Señor. Porque un día, Señor, entregamos nuestra vida a ti, Jesús. Y aquí estamos, Señor. Aunque muchas veces te hemos fallado, muchas veces hemos mentido. Pero tú nos amas, Señor. Y tú nos miras como santos, Señor. Porque somos apartados por ti, Señor. Y aquí estamos como un pueblo adquirido por ti. Somos una nación santa, Señor. Real sacerdocio. Gracias, mi Padre, por habernos elegido. Bendito y alabado seas por siempre tu Padre. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.